siento bien estando a la ofensiva. Presas escurridizas, especímenes raros. No soy un gigolo. Y especies protegidas. La mayor colección de piezas reunidas. No tengo palabras. Estás en el mejor sitio para ir de caza. Y vamos a pelear bastante, estoy seguro. Las mejores series a tiro por 7 euros al mes. Movistar Plus. ¿Y si tu próximo teléfono pudiera hacer fotos con poca luz? Solo estábamos hablando. ¿Y si pudieras tener más memoria para tus fotos? ¿Y si tus recuerdos fueran más reales? ¡Cuidado! ¿Y si no pudieras dejar de mirarlo? A ti no, lo siento. Nuevo Samsung Galaxy S7. Quedan apenas 5 minutos para que arranque el último partido de la 34ª jornada de la Liga Adelante entre el Real Club Deportivo Mallorca, 16º en la clasificación, y Osasuna, que ahora mismo tiene 49 puntos, está a solo 3 puntos, a una victoria del sexto clasificado, una plaza que marca el Alcorcón después de su victoria frente al Club Deportivo Leganés hace apenas unos minutos. Ya saltan al césped del Iberostar Stadium los protagonistas, los integrantes de ambos equipos, del Mallorca y de Osasuna, el conjunto de Fernando Vázquez, que necesita la victoria para respirar un poquito más en la parte baja de la clasificación, como decíamos en la previa, mientras que el Atlético Osasuna de este hombre, de Enrique Martín Monreal, quiere acercarse otra vez a la zona de playoff de ascenso, aunque como decía en la previa en el micrófono de Iñaki, Esteban, pues Osasuna no solo va a pelear, o el objetivo no es solo acercarse al playoff, es que puede meterse de forma directa en primera división. Esos son los comentarios de su entrenador. Es el que mejor sabe cómo está la plantilla. Es verdad que cuando los equipos han estado un largo tiempo en las zonas de ascenso, como es el caso de Osasuna, la famosa frase aquella de que estamos casi en el ático, ¿no? Ahora están en una situación, pues, bueno, que los resultados pues, no le han venido como ellos quisieran, y si vuelve a retomar, a tener resultados positivos, no es lo mismo estar arriba que ir desde abajo hacia arriba, Vamos a repasar ya los 11 que van a empezar el partido en el Mallorca, con Belenreuter en portería, Oriol, Abeldaño, Casín, Campabadal en defensa, Salomao, Sissoko, Damià, Manuel Lara en el centro del campo, y arriba Adrián Colunga y Alfredo Ortuño. Un 4-4-2 en principio, y esta también es la formación de Enrique Martín Monreal del Atlético Osasuna, con Naucez en portería, 5 hombres atrás, Javier Flaño, David García, Miguel Flaño, Tano, Oyer, en el centro del campo Manuel Sánchez, Roberto Torres y Antonio Otegui, y arriba Alex Berenguer y Nino, aunque es cierto que Berenguer también puede jugar por la parte izquierda y formar un 5-4-1 con la única referencia ofensiva de Nino. Veremos cómo se sitúan en el campo en unos instantes, en cuanto ese hombre, el árbitro del comité andaluz, Juan Manuel López Amaya, de inicio a este choque, como siempre importante para los dos equipos. Vemos a los capitanes, tanto a Miguel Flaño como a Lucas Abeldaño, los hombres que portan el brazalete de capitán en ambos conjuntos, y tienen que realizarse el cambio de campo. Por tanto, va a quedar Osasuna en el comienzo de partido a la izquierda, vestido de amarillo, y el Real Club Deportivo Mallorca a la derecha con su indumentaria habitual. Ya hemos comentado las bajas, sobre todo quería preguntarte, Esteban, por la de Mikel Merino, el pivote de Osasuna. Sin él no ha ganado ninguno de los 6 partidos su equipo cuando ha estado ausente. Pero es verdad que es un hombre muy importante para Osasuna. Los números que él lleva a lo largo de este campeonato y el fútbol que está haciendo es espectacular, por lo tanto debe ser una baja muy, muy importante para su equipo, pero también es verdad que cuando no se tiene un jugador, por muy importante que sea, no se le puede hacer jugar, pues hay que utilizar el resto de la plantilla, que me imagino estarán entrenando bien y están preparados para afrontar todo tipo de partidos que vengan, ¿no? Y de momento, Iñaki, no está ni muchísimo menos lleno, una floja entrada en el Iberostar Stadium. Discreta entrada, eso sí, un tiempazo, ¿eh? Es verdad que en España, en muchos puntos geográficos de España, no está haciendo buen tiempo estos días, pero aquí
Palma de Mallorca, muy buen tiempo para disfrutar de este partido, buenísima temperatura. Pues a ver si sale también un buen partido de fútbol. A punto de comenzar el encuentro en el Iberostar Stadium de Palma de Mallorca. Como decíamos, Osasuna a la izquierda, a la derecha el Real Club Deportivo Mallorca, que hoy se ve necesitado también de la victoria porque ha vencido, por ejemplo, el Almería y está a tan solo un punto. El descenso lo marca el Huesca con 36, 2 menos que el conjunto de Fernando Vázquez. A punto de dar comienzo el partido, López Amaya pide el ok también de los asistentes, del cuarto árbitro, todo preparado. Ahí está el árbitro del comité andaluz. Comienza en este momento el partido en el Iberostar Stadium de Palma de Mallorca. Primera pelota para el conjunto local, Lucas Abeldaño, que finalmente, como decíamos en la previa, ha podido participar en el partido después de que el comité de competición le retirara una de las cartulinas amarillas que vio en el último choque. Estos equipos vienen de hacer lo siguiente. El Mallorca perdió en Zaragoza 2-1 a pesar de adelantarse en el marcador en el minuto 10 a través de Arana, mientras que Osasuna empató a 0 en casa contra el Elche. El balón es para el conjunto balear, toca Damià Sabaté para Lucas Abeldaño, con Casín, una de las novedades en el equipo de Fernando Vázquez, acompañando al argentino Abeldaño en el centro de la defensa. El balón es para Campabadal. Ahí vemos lo que sucedió en la temporada anterior. 3-0 para el Mallorca, y en la primera vuelta, no lo hemos comentado, Osasuna venció 2-1 en el Sadar el pasado 15 de noviembre de 2015. Goles de Unai García y Oyer. Coro marcó para el conjunto balear. Es Casín de nuevo sacando la pelota con la pierna izquierda. Ha tocado David García, se la queda en el centro del campo Antonio Tegui, le tiró un caño a Sissoko. Oyer Sanjurjo, el balón arriba buscando a Nino. Y ya tenemos claramente definido esa formación, esa disposición táctica. Vemos a Alex Berenguer como segunda punta acompañando a Nino. Ahí tenemos prácticamente en paralelo ambos futbolistas. La está pidiendo Alex Berenguer por delante de Roberto Torres. Continúa el Navarro. La ha perdido ante Abeldaño. Recuperaba Roberto Torres. Ojo por la izquierda porque está entrando completamente solo Javi Flaño. La puede poner, lo hace de primeras. El remate no llega. Ha sacado a Abeldaño. Primera acción peligrosa de los hombres de Enrique Martín Monreal en el partido. Sí, como estabas comentando, Felipe, el dibujo táctico es el mismo que hemos plantado en nuestra pantalla de televisión. Es decir, el Mallorca juega con un 4-4-2 con Colunga y Ortuño como hombre de referencia arriba, y el Osasuna, que vuelve otra vez a la línea de 5 atrás con los 3 hombres en el centro del campo, como son Torre, Otegui, Manuel Sánchez, Nino y Berenguer arriba. Estas son las formaciones de ambos equipos, explicadas en la voz de nuestro técnico, de Esteban Vigo. La pelota para Damià Sabaté, tocando el joven de la cantera atrás. La pelota para Lucas Abeldaño. Este es Joan Oriol, de nuevo con el argentino. La pelota para el tarraconense, el lateral izquierdo del Mallorca. Busca arriba. Llegaba Diogo Salomao, el jugador portugués que llegó en el mercado invernal procedente del Sporting de Portugal, de su país. De nuevo Joan Oriol. Le persigue Roberto Torres. Oriol jugando con Salomao, que se apoyaba en Adrián Colunga. La pelota que se pierde y será para el Mallorca. Y tenemos al más joven sobre el campo, Antonio Tegui, con 18 años. Sí, que no deja de darle confianza a Enrique. Es un jugador muy joven, pero que además los minutos que le hemos visto a lo largo de estas jornadas siempre ha cumplido a la perfección en el Osasuna. Y en la parte de arriba, tanto Colunga como Ortuño, quizás no, el que va a tener más libertad de movimiento sin ninguna duda es Colunga. La referencia arriba es Ortuño. El balón que intentaba ganar de nuevo el Mallorca, tocó Nino y la pelota va a ir directamente para el guardameta de Osasuna, Naucet Pérez, el canario, pidiendo un poquito de tranquilidad, un poquito de calma. Espera que los compañeros suban líneas para buscar este golpeo del propio Naucet. Va a sacar con su pierna derecha, lo hace ya arriba. Hoy no tiene la referencia, lógicamente, de Urco Vera, lo va a tener más complicado Nino. De hecho, no pudo hacerse con el balón, aunque en la segunda jugada intenta recuperarlo Osasuna. La pierde Damià Sabaté, ha recuperado a Alex Berenguer. Berenguer puede disparar en la frontal del área, la pelota para Nino. Ha salido Campabadal, recupera para el Mallorca, jugando con Manuel Arana. Se ha marchado bien el sevillano. Manuel Arana le acompaña por la parte izquierda, Diego Salomao.
Ha metido la pierna Javi Flaño, por tanto, saque de banda de nuevo para el conjunto de Fernando Vázquez. Ahí tenemos a Manuel Arana. Sí, ha intentado, ha levantado 2 veces la cabeza para ver el desmarque de algún compañero, pero la reacción de sus compañeros no ha sido lo que él estaba esperando, y de ahí que le hayan cortado el balón. Ha sacado ya Campabadal para Arana. De nuevo Eduard Campabadal. Aparece Alfredo Ortuño, el ex del Zaragoza. La ha perdido. Recupera de nuevo Osasuna, tocando arriba Manuel Sánchez. De nuevo Manuel, no ha podido conectar en la izquierda con Alex Berenguer. Y este es Casín, que se la entrega ya a Damià. Damià buscando a Joan Oriol. Puede ganar metros por ese lateral izquierdo. Lo intenta el tarraconense. Sale a su paso Antonio Otegui. Cortó Oyer y la pelota será finalmente para Osasuna. Eso es lo que ha dicho el árbitro López Amaya. El último tocar fue ese hombre que ya recupera la posición defensiva, Joan Oriol. Va a sacar en esta oportunidad Tano. Jugador nacido en Mallorca, por cierto, aunque de madre dominicana, y ha sido, como comentábamos en otros partidos, internacional por la selección de ese país, de la República Dominicana. Lucas Abeldaño. Joan Oriol se equivocó en el despeje. Sacará de nuevo el equipo de Enrique Martín Monreal. Ahí le tienen al técnico ya apuntando en esa hoja de papel. Oyer le vuelve a pedir el lateral derecho, intentaba ponerla, se equivocó en el envío, se pierde por línea de fondo, por tanto sacará de portería Timon Belenreuter, el joven guardameta de 20 años. Y Felipe, los dos entrenadores no se han sentado todavía, ya 6 minutos de partido. Dos entrenadores carismáticos, ¿eh? Sí, sí. Carismático donde los haya, ¿eh? Porque son dos entrenadores que tienen... Y como te decían en la previa, Iñaki, con muchas batallas ya de las que han hablado antes del partido. Una imagen muy bonita, la verdad. Y amigos, como han dicho. Balón para Kasim. El golpeo arriba del jugador ganés. También se ha equivocado. Se vuelve a perder la pelota por línea lateral. Ahí tenemos al joven de 20 años. Que llegó en enero de 2014 procedente del Leganés. Pelota para Nino. Nino para Alex Berenguer. Intenta controlar el Neymar Navarro, como le apodó su técnico hace ya algunas semanas. Metió el pie este hombre, Campabadal. Saca de nuevo Javi Flaño. Javi Flaño, otro de los navarros en el 11 hoy de Enrique Martín Monreal. La baja Berenguer. Se ha perdido. Va a recuperar, por tanto, el Mallorca, que aquí en el Iberostar Estadio ha ganado 7 partidos. El último, como decíamos, frente al Leganés el 2 de abril. Ha empatado 6 y ha perdido solo 3. El último frente al Bilbao Athletic el pasado 7 de febrero. Esa es la última derrota de este equipo. Pronto lleva algo más de 2 meses sin caer aquí en el Iberostar Estadio. Balón para Belenreuter. Aquí tenemos al internacional sub-21 por la selección alemana. Saca ya Belenreuter buscando a Joan Oriol. Aparece para recibir la pelota Abdul Sissoko. La pone arriba el francés. La baja Alfredo Ortuño. Lo hizo bien el ex delantero del Zaragoza. Damià Sabaté. Sissoko abre la derecha para Campabadal. Ya se la acomodó con el pecho el lateral tarraconense. De nuevo jugando para Manuel Arana. Campabadal tiene que tocar atrás para Damià Sabaté. El envío arriba buscando el movimiento de Salomao. No pudo llegar el portugués. Y sí lo hizo Naucet, sacando rápido hacia Oyer Sanjurjo. Oyer le ha cerrado bien el camino al futbolista luso. Diogo Salomao. Y es Tano. Tano para Miguel Flaño. La defensa de 3 centrales que ha utilizado mucho durante la temporada Enrique Martín. Hoy también está con Miguel Flaño, Tano y David García. Recupera la pelota Mallorca. Es una línea de defensa que le ha dado muy buenos resultados en los primeros compases de la liga, de esta primera del campeonato, y que ahora vuelve otra vez Osasuna. Pues debe estar totalmente pensando de que es lo mejor para el equipo, y de ahí la decisión de Enrique de volver otra vez a la línea de 5 atrás, que tan buenos resultados le ha dado a lo largo de este campeonato. Manuel a punto de perderla. Finalmente se la entrega Antonio Otegui. Ya está abierto como siempre la derecha. Oyer recibe el jugador de Estella. La pelota que deja pasar de forma inteligente Roberto Torres para Nino. Aunque aparece Lucas Abeldaño. Envía la pelota a línea lateral y saque de banda para Osasuna. Veamos al capitán. Está insistiendo mucho Felipe
Está insistiendo, perdona Felipe, mucho Fernando Vázquez en Salomao, que vigile mucho las incursiones por la banda de Oyer. Esos carrileros que pueden hacer mucho daño hoy por banda. Sí, es lo que ha hecho con este sistema. Lo que hace es que los dos hombres de banda se conviertan en los dos laterales que tiene, falsos laterales, como son Oyer y Javier Flaño. Son hombres con mucha profundidad, porque además lo han demostrado en todas estas jornadas que han jugado con este sistema, y al volver a él es para darle la posibilidad de crearles problemas a los equipos por las bandas. Va a sacar ya de esquina Roberto Torres, no llega a rematar ningún compañero. La pelota que la baja finalmente Adrián Colunga. Ojo al contragolpe por parte del Mallorca. Alfredo Ortuño para que corra Salomao. También llega por la derecha Campabadal. Va a llegar primero lateral derecho. Ahí está, la pone Campabadal para Salomao a la media vuelta. El disparo que golpea en el cuerpo de Javi Flaño. El público aplaude las gradas del Iberostar Stadi. Primera jugada peligrosa del equipo de Fernando Vázquez. Estas son las situaciones de partido que ningún entrenador desea. Es decir, cuando tú tienes un corner a favor en una jugada a balón parado, que te hagan una contra, es donde realmente te hacen mucho daño. Ahí es donde tienen que estar los jugadores, en este caso Osasuna, pues, fijar más las marcas para que no ocurra esto. Y el encargado de ponerla va a ser Adrián Colunga. A sacar el jugador asturiano, que llegó también en el mercado invernal después de rescindir contrato en octubre con el Brighton. El cabezazo de Casín, la pelota queda suelta en el punto de penalti. Finalmente metió el pie Miguel Flaño, envió la pelota a saque lateral. El balón que lo va a poner Salomao, no, finalmente deja que sea su compañero Joan Oriol. Es algo más lógico. Oriol saca buscando dentro a Alfredo Ortuño, a ver si se puede revolver, lo intenta, que bien se marchó el delantero del Mallorca. Ortuño no encontró el pase fácil, continúa Alfredo Ortuño en la frontal. La pelota para Sabaté. Damián levanta la cabeza, trata de conectar con Salomao, encara a Oyer Sanjurjo, se marcha bien el portugués, fantástico Salomao, el pase atrás para la llegada de Sissokos. Finalmente intervino la defensa de Osasuna, sacando el peligro de su propia área. Sí, porque la jugada estaba muy bien pensada, ¿eh? Se ha ido muy bien de Oyer y ha levantado la cabeza y estaba ya Sissoko en una situación de remate óptima para la portería. De nuevo la pelota le va a corresponder al Mallorca. Ahora sí ha sacado rápido Salomao, buscando a Adrián Colunga. Colunga se mete en un lío. Hay dos jugadores del Osasuna a su lado. Va a recuperar Tano, pero el balón salió finalmente por Nil en lateral. Por tanto, le corresponde al conjunto balear. Está Nino entregándosela primero a Damián Sabaté. Entre tanto hemos cumplido ya el minuto 12 de partido. De momento tiene mucho ritmo el encuentro. Los dos equipos buscando la portería contraria, aunque no han disparado con peligro a portería. Joan Oriol busca a Ortuño, que bien la bajó con el pecho. Alfredo Ortuño, el pase atrás, no hay nadie. Estaba completamente solo allá arriba Alfredo Ortuño. El pase era muy bueno, pero no llegó ningún compañero para rematar ese balón. Campabadal. De los tres centrales que tengan que vigilar a Ortuño, hoy tendrán un trabajo extra, porque es un jugador con un potencial físico enorme y que todo ese tipo de jugada tiene una ventaja sobre los rivales. Abeldaño, ahí estaba presionando Roberto Torres, también acompañando a Nino y a Alex Berenguer arriba. Deja pasar David García para que salga Naucet. El canario la ponía en el centro del campo, ha tocado Damián Sabaté, el salto de nuevo de David García. Se llevó por delante a Manuel Arana y la falta es favorable al Real Club Deportivo Mallorca. Se ha hecho daño David García en el salto y ha quedado tendido sobre el césped Iñaki Manuel Arana. Sí, se ha podido hacer mucho daño en ese golpetazo entre el central y el hoy extremo derecho del Real Mallorca, y lo vamos a ver en la repetición. Ha ido con todo David García, finalmente se reincorpora, parece que va a seguir sin problemas. Arana estaba aún así, por si acaso estaban las asistencias ya preparadas para entrar al césped, pero como decimos, parece que Arana no tiene más que eso, que un golpe. Afortunadamente para el jugador del Mallorca, ahí vemos el banquillo del equipo balear hoy con Lago Junior. La verdad es que los hombres que están en la reserva impresionan. También está por ahí Óscar Díaz, como decíamos, Lago Junior, el propio Brandon, el jugador de la cantera, que sobre todo al principio de temporada ha disfrutado de muchos minutos en el Mallorca. La pone ya el segundo palo, la jugada ensayada buscando el remate de Cassim. Sin embargo no pudo llegar el jugador ganés. La pelota será para Osasuna. Sí que tiene un banquillo impresionante. Es que el Mallorca ha hecho un desembolso económico muy grande
en Navidad, para poder reforzar al equipo por la situación que estaba. Y claro, hay ciertos jugadores que los que han salido, pero otros que se quedan, pues todos no pueden jugar. Ha tocado Sissoko, la baja Adrián Colunga, se la queda Damián Sabaté, el recorte en el centro del campo. Damián Sabaté intenta abrir a la izquierda para Salomao, le está doblando ya por fuera Joan Oriol, aunque prefiere el cambio de juego, buscando a Arana, toca antes Javi Flaño y envía la pelota a saque lateral. La va a poner Campabadal, hombre que pasó por la cantera del Barcelona, donde tenemos al tarraconense, el público que empieza a animarse en el Iberostar Stadi. Va a sacar ya Campabadal, se ofrece por delante como siempre Alfredo Ortuño. Ha tocado bien su defensor, en esta ocasión David García. Y de nuevo le corresponde sacar a Campabadal. La pone ya en movimiento para Ortuño. El disparo con la pierna izquierda a la media vuelta. Se marchó muy desviado. Es el primer lanzamiento, el primer disparo. Aunque no encontró los 3 palos defendidos por este hombre, por Naucet. No podemos hablar de jugada de peligro porque no la tuvo. Pero bueno, poco a poco sí que parece que está llegando de forma algo más clara el equipo de Fernando Vázquez, Esteban. Sí, está llegando un poquito más. La verdad es que los porteros pues de momento no tienen ningún tipo de trabajo, pero da la sensación como si los dos equipos estuviesen todavía pues a ver quién es el que puede golpear primero, ¿no? Yo creo que Osasuna necesita un poquito más de intensidad, sobre todo arriba, para que no salga tan cómodamente con el balón desde atrás el Mallorca, porque el Mallorca sí que se lo está haciendo a Osasuna, no le permite que salga con el balón controlado de atrás y tienen que utilizar el fútbol directo. El fútbol directo hoy con Nino, como bien habías comentado, no es lo mismo como tener, por ejemplo, a Ortega. Será complicado que gane balones aéreos el futbolista almeriense Juan Francisco Martínez Nino. Ha tocado Joan Oriol, la baja Sissoko para Roberto Torres. El balón otra vez para Nino, sin problemas para Lucas Aveldaño, aunque recupera en el centro del campo Osasuna. Es Manuel el que intenta abrir la banda izquierda, por allí tiene que entrar Javi Flaño. La pelota tocada por Campabadal, de nuevo la pelea en el centro del campo para Manuel Sánchez. La ganó el jugador de Osasuna y es Casín el que envía la pelota a saque de banda. Está de nuevo retornando a su posición como central Casín Adams. Va a sacar Javi Flaño, está esperando a que le entreguen el balón. Ahí está el jugador de 31 años, Javi Flaño. Al contrario que su hermano, sí que abandonó la disciplina de Osasuna durante bastantes años para luego retornar al equipo navarro, a la que fue su casa. Osasuna que Felipe que ha sabido, por las circunstancias del club, que todos sabemos, que al principio de temporada económicamente pues ha tenido que tirar mano de la cantera, y una cantera muy productiva, porque todo lo que ha subido al primer equipo está dando un muy buen rendimiento conjuntamente con los jugadores más veteranos, que también hacen que este equipo pues esté en la situación en la que está. Hoy 7 jugadores navarros sobre el césped del Iberostar Stadi en Osasuna. La pelota que va a sacar Joan Oriol, ahí al lado de su técnico, de Fernando Vázquez, al que veíamos de nuevo el lateral izquierdo de Mallorca. Golpea arriba, ha tocado de cabeza Manuel, la baja Damián Sabaté, de nuevo Manuel Sánchez, el cordobés. Saque lateral, otra vez para el equipo de este hombre. Va Joan Oriol. Oriol busca a Alfredo Ortuño. Ha metido el cuerpo Oriol ante la llegada de Roberto Torres. Y otro saque de banda más. Será el tercero consecutivo para el conjunto balear. Oriol busca ahora a Adrián Colunga. La peina para Ortuño. Se anticipa, sin embargo, Manuel. Antonio Tegui. Ahí tampoco tiene las de ganar el joven de la cantera de Osasuna. Adrián Colunga le acompaña por la izquierda Salomao. El balón es para el portugués. La está pidiendo ya en el punto de penalti Alfredo Ortuño. El remate de cabeza. No encontró portería tampoco Javi Flaño en la pelea con Manuel Arana. Y habrá, vamos a ver lo que indica el árbitro, saque de esquina en principio. Este es el centro de nuevo de Salomao, que bien vio Corner, cómo sí. Iba a por la pelota Alfredo Ortuño. Y saque de esquina para el conjunto balear. Ya estaba Ortuño ahí en el primer palo con la posibilidad de remate. El centro ha sido fantástico, ¿eh? De nuevo se acerca a la esquina Adrián Colunga. Colocando... Y no están llenas las gradas del estadio, pero se hacen notar, los aficionados, porque se han repartido 6.000 aplaudidores que suenan bastante. El envío de Adrián Colunga, saca en primera instancia Antonio Tegui. La pelota
que es de nuevo para el Mallorca. Colunga levanta la cabeza, la puede poner para la entrada de Casín. No llegó, sin embargo, el futbolista ganés. Y ahora el balón le corresponde a Osasuna. Ya recupera la posición en el centro de la zaga Casín Adams. Vemos a Tano Bonín, hombre que las 2 últimas campañas estuvo en el Villarreal B. Tano, uno de los 3 centrales de Osasuna en el día de hoy. La pone ya en movimiento, buscando de cabeza a Oyer. La baja Manuel, de nuevo Oyer para Roberto Torres. Al suelo, no hubo falta según el árbitro. Damián moviendo la pelota para su equipo. Este es Casín, ahí con sangre fría el ganés. Tocando de nuevo para Sabaté, el joven de 20 años. Llegaba la presión Manuel Sánchez. Pelota para Campabadal, se marcha bien Campabadal de Javi Flaño. Tiene metros por delante, le acompaña por la derecha Arana. En el centro ya buscando el remate tanto Ortuño como Adrián Colunga. La pelota se perdió y hay saque de portería para Naucet. Sí, tanto un equipo como otro deberían de intentar de jugar un poquito más tranquilo y jugar un poquito más el balón. Si el balón no pasa por el centro del campo, pues difícilmente vamos a ver jugadas de peligro. Las bandas se están utilizando muy poco por parte de los dos equipos y esto pues lleva a que las pérdidas de balones sean constantes. Entonces no hay ningún equipo que de momento esté dominando el partido, no tenga el control del juego, que es muy importante. La pone arriba Naucet. Es Sissoko el que recuperaba para el Mallorca, aunque el que toca es ahora Roberto Torres. De Espuela también lo hizo Nino. Balón para Casín Adams. La pone arriba el ganés. Salto de Adrián Colunga con Tano. De nuevo Sissoko, la baja el asturiano, buscando en la izquierda ahora Alfredo Ortuño, que ha caído por esa banda. Le persigue Miguel Flaño, no pudo tirar del túnel. Y la pelota en saque lateral para el Mallorca. Aplaude el público. Perdía en la previa Fernando Vázquez. Un campo caliente, no hay mucha gente, como decía nuestro compañero Iñaki Aguirre Gaviria, pero los que están por lo menos parece que sí acompañan al equipo con aplausos en estos primeros 21 minutos de encuentro. Es Adrián Colunga, ahora desde el lado contrario. Con el simple hecho de acercar las gradas detrás de la portería, da la sensación de que el campo sea otro, ¿no? Sí. Porque este tipo de campo es muy parecido a Almería. Almería exactamente lo mismo. Eso es un acierto por parte de la directiva de Madrid. Sí, con la... Sí, ya. Ojo a este lanzamiento de esquina. No, sí, con la pista olímpica como es. Adrián Colunga, perdona Iñaki. No, lo que comentaba justo Esteban, que con la pista de atletismo es verdad que las gradas tan lejos dan la sensación de que el campo es como más frío, ¿no? El césped, que vive menos la presión del público en el césped. De nuevo el saque de Adrián Colunga, buscando en el primer palo, deja pasar a su compañero. Sissoko la pone atrás, Casís, gol. Gol del Real Club Deportivo Mallorca, marcado Alfredo Ortuño en el minuto 22 de partido. Quedó suelto ese esférico dentro del área después del rechace del portero de Naucet Pérez. Y ahí no falló el delantero murciano que llegó en el mercado invernal procedente del Zaragoza. 10 goles en la liga, aunque de ellos 3 con la camiseta de Mallorca, los 7 anteriores con la del Zaragoza. Se adelanta el equipo de Fernando Vázquez, minuto 22, Mallorca 1, Osasuna 0. Sí, ahí está el córner, una jugada, hay un error ahí. Lógicamente el disparo es muy cerca y como siempre decimos, ¿no? El delantero centro tiene que estar en todas las situaciones y Ortuño tiene la habilidad de estar siempre en el sitio justo y en el momento, ¿no? Todos esos balones, pues ahí no puede hacer nada, no sé, porque es muy cerca y el despeje se le queda en los pies de Ortuño. Y ahora sí que tiene motivo la afición Iñaki para venirse arriba, para seguir aplaudiendo a los suyos. Desde luego lo celebrado y mucho la grada aquí del Iberostar Stadium, también todo el banquillo por supuesto del Real Mallorca se han puesto en pie. Fernando Vázquez se chocaba la mano con cada uno de los integrantes del banquillo, contento. Ortuño, como tú dices, 3 goles ya con la camiseta del Real Mallorca desde que llegó en invierno y un gol que no es nada fácil porque Osasuna, recordemos que llevaba 3 partidos dejando la portería a 0. Ortuño lo han firmado para ver lo que le faltaba al Mallorca, todo lo que estábamos comentando, ¿no? Hasta llegar el mes de diciembre para poder firmar, que no tenía gol, que no hacía goles. Y todo el desembolso económico por parte de la directiva ha ido en función de lo que realmente necesitaba más el equipo, que era el gol. Y antes estaba Rolando Bianchi, el italiano, ojo al peligro porque la pelota va para Nino, aunque llega Campabadal, decíamos
que en la primera parte de la temporada, lo que comentabas Esteban, estaba Rolando Bianchi, al que le costó mucho hacer goles. También participaba Brandon, el joven de la cantera, pero tampoco era un hombre goleador. De hecho, Brandon se ha quedado con 4 tantos. Ojo a Berenguer, balón para Nino. Empalmó según venía la pelota Nino, la primera que tuvo, aunque tampoco encontró la portería de Timon Belenreuter. Este sí que ha sido un acercamiento peligroso para los hombres de Enrique Martín Monreal. Como decíamos, Brandon es el máximo goleador de Mallorca con 4 goles solo. Pero es que, por ejemplo, Bianchi se marchó del equipo con 2. Es que es un delantero centro con 2 goles. Pues ahí es la situación por la que estaba atravesando el Mallorca y las necesidades que tenía el equipo, que sinceramente creo que han sido muy bien reforzadas por parte del Mallorca, porque era lo que necesitaba. No, desde luego, necesitaba el Mallorca. hombres que puedan marcar gol tiene varios, sí. Y 2 de ellos están ahora mismo en el banquillo, como son Lago Junior y Óscar Díaz, el hombre que llegó del Numancia. Estamos viendo de nuevo repetido ese tanto de Alfredo Ortuño, la pone atrás Sissoko, el golpeo de Casín y llega para rebañar ahí Alfredo Ortuño después del rechace de Naucet Pérez. Este ha sido el autor del gol, el murciano, hombre de 25 años. Vemos al árbitro López Amaña, que ha pitado una falta sobre Oyer Sanjurjo. Ya se levanta el lateral derecho, casi convertido con ese esquema de 5 hombres atrás en extremo en cada una de las jugadas, al igual que Javi Flaño por la izquierda. Y ojo, porque siempre es peligrosísimo cuando la pone ese hombre. Falta muy protestada por Fernando Vázquez. Le ha dicho el cuarto árbitro que se tranquilice porque había abandonado el área técnica. Una falta discutida y protestada por el técnico del Real Mallorca. Peligrosa, además, sobre la portería de Belenreuter. Va a ponerla, como decíamos, con el guante de su pierna derecha Roberto Torres. 2 hombres colocados en la barrera, Damián Sabaté y Diogo Salomao. Va a sacar Roberto Torres. Hay varios jugadores dentro del área de Osasuna. Roberto Torres la pone buscando al segundo palo. La llegada de David García. El balón queda suelto. No ha llegado a rematar Manuel. Lo intenta Alex Berenguer a las manos de Timon Belenreuter. Segunda llegada con cierto peligro para el conjunto navarro. Vemos de nuevo esa jugada que sacó en primera instancia Casín. Y el disparo con la izquierda de Berenguer. La jugada segundo palo entrando desde atrás. Muy bien tocada por parte de Torres. Y con opciones de rematar. Ahora parece que quiere responder Osasuna con llegadas de peligro. Ya son 2 y continúa ahora armando el ataque desde atrás, tocando entre los centrales con David García. Busca a Nino de primeras. Descarga para Roberto Torres. No pudo llevársela al centrocampista. Es Sissoko. Sissoko con Antonio Tegui en la presión. Sissoko buscaba ahí la jugada de calidad. La perdió y se la va a quedar Osasuna. Va a ponerla en movimiento Tano. Finalmente se la entrega a Oyer. Y es este último el que la va a poner en movimiento. Saca ya Oyer Sanjurjo para Tano Bonín. Este para el capitán, para Miguel Flaño. Miguel Flaño levanta la cabeza. Encuentra entre líneas ahora a Alex Berenguer. La perdió ante Sissoko. Más corpulento Sissoko. Intentaba darle salida por la parte izquierda para Salomao, aunque el balón se pierde. Sí, ahí el enfado de Fernando Vázquez. El Mallorca ahora tiene una ventaja en el marcador. Tiene que intentar de mantener un poco más la posesión de balón. No perder el balón tan rápido, porque esto le da opción a Osasuna. Y además lo puede aprovechar en cualquier momento, porque estamos hablando de Ortuño, pero Osasuna tiene arriba 2 jugadores, que uno rapidísimo, pero el otro es un hombre muy goleador. Sí. Cualquiera que pueda tener ahí te hace el gol, pero rapidísimo. Ahí veíamos la posesión, 61% ya para el Mallorca, para el equipo local, aunque intenta equilibrarlo, al menos en los últimos ataques, el equipo de Enrique Martín. La pelota es para Manuel Arana, buscando a la derecha a Campabadal. El lateral ha visto cómo caía de nuevo por la banda Alfredo Ortuño, el autor del gol. La pelota para Murciano, otro recorte más de Ortuño. Ortuño buscaba en el centro a Sissoko. Va a recuperar el francés de origen maliense. Pelota para Salomao. Salomao para la llegada de Oriol. La ponía de primeras, ha tocado Antonio Tegui y habrá saque de esquina para Mallorca. Este es el tipo de fútbol que tiene que hacer el Mallorca si quiere
pues bueno, mantener un poquito a rayas, como decimos, no a Osasuna, digo. Sí, mantener la posesión de balón, intentar hacer este tipo de jugada, y cuando se lleve al área pues tiene que intentar finalizarlas también, porque la contra también te puede coger y te puede hacer mucho daño. La estadística llamativa, ya son 6 saques de esquina para el Mallorca. Ojo a ese envío, que se iba prácticamente directo a portería de Manuel Arana, aunque finalmente se marchó desviado. Adrián Colunga estaba también muy cerca después de sacar el córner, se la entregó a Arana, y el centro chut del futbolista sevillano. Ahí tenemos de nuevo la acción de Arana, que pudo envenenarse, aunque finalmente se fue muy alto. Golpea Naucet. Estamos a punto de llegar la primera media hora de juego en el Iberostar Stadi, ganando 1-0 Mallorca con el gol a los 22 de Ortuño. Hay falta favorable al equipo balear, falta de Nino, así lo marca López Amaya, el árbitro del comité andaluz. Falta sobre Kasim. Tenemos a Juan Francisco Martínez, a Nino, el jugador de 35 años, creo que es el más veterano sobre el césped en el día de hoy. Bueno, veterano, pero muy respetado por todo el mundo, ¿no? Los equipos que ha estado siempre, es un profesional, pues como decimos nosotros, ¿no? Que es fantástico en todo sentido. Trabajo para el equipo, vestuario. No lo he tenido como jugador, pero sí que tengo muy buenas referencias por parte de entrenadores que lo han tenido y de compañeros suyos. La falta de Alfredo Ortuño también en tareas defensivas, el hoy goleador en el equipo balear. La pelota para Miguel Flaño. Por la derecha se abría Tano, aunque prefiere jugar al lado contrario. Allí se encuentra su hermano Javi. Javi Flaño tocando para Manuel Sánchez. Este la pone en la frontal. Ha sacado de cabeza Salomao. De nuevo tocando en el centro del campo el equipo navarro. Antonio Otegui para que suba Tano. De primeras el internacional por la República Dominicana. Oriol busca arriba. De nuevo a Ortuño, que bien la bajó, la pinchó perfecto el murciano. Toca Sissoko para Damián Sabaté. Ahora con problemas, rodeado por dos jugadores de Osasuna, aunque salió bien el chaval de la cantera. La pelota para Casín y este con Campabadal. Ganando metros el tarraconense. Campabadal levanta la cabeza, toca a la derecha para Arana. Arana intenta irse hacia el centro, perseguido por David García. Manuel Arana, apertura a la izquierda, Salomao, le va a doblar por el interior Oriol, aunque busca directamente el centro Diogo Salomao, sin problemas para Naucet Pérez. Sacó rápido el guardameta canario. Intenta recibir de espaldas Alex Berenguer. Estaba muy presionado por hasta 3 jugadores del Mallorca. Vuelve a recuperar el equipo balear. Y es Cassin Adams el que juega con Abeldaño. Una grandísima noticia para Mallorca porque, como decía en la previa su técnico Fernando Vázquez, tiene muchos problemas con los centrales. Hay muchas lesiones en esa zona del campo, con Trullols, con Costas, con incluso bien con Pain, que ha tenido también problemas a lo largo de la temporada. Y Lucas Abeldaño, al que retirar una de las cartulinas amarillas, ha podido formar de inicio hoy, acompañando a Cassin Adams. Pelota para Campabadal de nuevo. Campabadal busca el juego directo para Salomao. Interviene con la cabeza Tano Bonín y ahora también su compañero David García. Manuel para Oyer. La bajó bien Oyer Sanjurjo. Intenta marcharse por la derecha. Juega con Roberto Torres. Ahí se encerró demasiado. Se fue a los pies Joan Oriol. Y la pelota le corresponde otra vez al equipo navarro. Está más centrado el Mallorca. Está más encima. No, es lo que estábamos hablando antes. No le deja a Osasuna salir con ese balón controlado desde atrás. Y la utilización del fútbol directo, lógicamente, beneficia, en este caso, al equipo que está defendiendo, que es el Mallorca. Vemos la pelea por ese balón. Ha salido finalmente Casín desde atrás para intentar llevárselo. Es Oyer el que la impulsa directamente a las manos de Belenreuter, el guardameta alemán, que se ha perdido algunas jornadas debido a las convocatorias de la selección sub-21 de su país. Belenreuter la pone arriba. La baja de nuevo Alfredo Ortuño. Pelea con Oyer Sanjurjo. La falta decretada por el árbitro a favor de Osasuna. Se llevó otra vez el golpe Oyer en la pelea con Alfredo Ortuño, el que vemos en imagen. Saca ya el equipo navarro. Manuel buscando a la izquierda a Javi Flaño. Interviene de cabeza Campabadal. Juega Damián Sabaté. La está pidiendo Campabadal de nuevo por la derecha.
prefiere jugar al centro para Ortuño. Ortuño intenta marcharse de Antonio Otegui, lo hace. Ortuño encuentra completamente solo ahí a Manuel Arana. Arana para Ortuño. Se interponía Miguel Flaño. Llega su hermano también, Javier. Y la pelota en saque lateral para el Mallorca. Ortuño que está bajando. Yo creo que en demasía, ¿no? Para recibir balones. Cuando todos pensamos que era Colunga el que podría tener un poquito más de libertad de movimiento. Es Ortuño el que está bajando a recibir balones e intentar de salir con el balón jugado desde atrás también. Viene a recibir. Es un jugador que lo hace bien esto. Pero yo creo que la referencia suya es más positiva para el equipo estando más arriba. Ahí está de nuevo Ortuño con la cabeza. No pudo devolverse la Campabadal. Y la pelota va a ser para Osasuna. Ahí tenemos precisamente al goleador, Alfredo Ortuño. El hombre del que hablaba nuestro comentarista, nuestro entrenador, Esteban Vigo. Ha sacado ya, toca Javi Flaño peinando ese balón. No puede controlarlo Nino. Y ahora es Naucet Pérez el que saca rápido para Tano. Tano, de momento le deja espacio Salomao. Juega al centro para Manuel. Hoy es la referencia en el centro del campo. En ausencia de Mikel Merino, como comentábamos. La estadística dice que de los 6 partidos que se ha perdido Mikel Merino, ninguno de ellos ha podido ganarlo a su equipo. El Club Atlético Osasuna, y hoy también se está cumpliendo. Belenreuter va a sacar el jugador cedido aquí por el Schalke 04. Sissoko se apoya en Joan Oriol. De nuevo buscando la profundidad de Salomao. El portugués de primeras se encontró con el cuerpo de Tano Bonín y habrá saque de esquina. Será el 7º del partido ya para el equipo de Fernando Vázquez. En eso le gana por goleada al Atlético Osasuna. También en la posesión de la pelota va Adrián Colunga para situarla en el córner. Ahí está el jugador nacido en Oviedo. Va a golpear. Metidos en el área Casín, también Sissoko, Alfredo Ortuño. 3 hombres que van muy bien de cabeza. Al primer palo ha sacado de nuevo Ortuño. El remate con la izquierda, una jugada parecida a la del primer gol. En esta ocasión no encontró portería, se marchó ligeramente desviado. El remate de Alfredo Ortuño. Las 2 jugadas de peligro, balón parado de córner, siempre han intentado buscar la misma jugada. Esta le ha salido un poquito más alto. Yo creo que era la prolongación, buscando la prolongación del balón hacia atrás. Y la verdad es que se le están ganando en estas opciones a balón parado a Osasuna. De nuevo Salomao. Salomao tocando para Ortuño. Otra vez para el jugador luso. Se apoya en Joan Oriol. La acompaña por ese lado izquierdo. Oriol está tapando Oyer. Se la entrega de nuevo a Salomao. Buscaba el túnel ante Oyer. Llega Tano Bonín y impulsa la pelota a saque de banda. Vemos a Salomao. La temporada comenzó en ese lado del campo Moutinho, un hombre que después se marchó al Tenerife. Ha habido bastantes cambios en esta segunda división, en esta liga adelante, en el mercado invernal. Se ha movido el mercado, afortunadamente para los jugadores, espectacularmente. Esto es, por un lado puede ser mala señal y por otra es buena, porque los jugadores tienen posibilidad de trabajar y los equipos pues tienen posibilidad económica para reforzar. En el caso del Mallorca ya lo hemos comprobado y lo hemos visto, ¿no? Vemos a Fernando Vázquez. De momento, como decía en la previa, buenos resultados, al menos los últimos en casa aquí en el Iberostar Stadi. La pone Tano, casi como si se tratara de un córner al punto de penalti. Ha metido la cabeza, ojo porque está en el suelo Manuel. Llegó Alfredo Ortuño y golpeó con su bota ahí en el futbolista de Osasuna. Se disculpa Alfredo Ortuño. Yo creo que fue sin ningún tipo de mala intención, ni muchísimo menos, se lo hemos repetido. Sí, sin ninguna duda, mete mucho. Que también baja la cabeza un poco Manuel. Efectivamente, baja la cabeza y claro, Ortuño tiene la posibilidad de despejar. Va a ser una jugada en una zona ya complicada, no podía permitirse el lujo de que se llevara la pelota con la cabeza Manuel Sánchez. No le quedó más remedio al futbolista murciano Alfredo Ortuño que meter el pie para intentar robársela. Y ojo a esta falta porque es muy peligrosa. De nuevo va a golpear Roberto Torres. Ahí está el árbitro indicando alguna circunstancia al futbolista navarro.
Tiene que retrasarse un poquito más la barrera. Ahí se coloca en Sissoko, Damián Sabaté, también llega Manuel Arana y el propio Salomao. Al final son 4 los hombres que ha dispuesto Timon Belenreuter. Va a golpear Roberto Torres. Imaginamos que buscará algún centro. No será un golpeo directo, aunque también tiene calidad y ha metido algún golazo de ese tipo. Roberto Torres busca el centro. La incorporación de David García. A punto ha estado de marcar Nino. Están pidiendo gol. Ha sacado prácticamente sobre la línea Timon Belenreuter. Están mirando al asistente los futbolistas del Club Atlético Osasuna pidiendo el tanto. Sin embargo, no ha subido al marcador. Se ha hecho daño Belenreuter. Acude el árbitro López Amaya para interesarse por el futbolista germano. También estaba en el suelo Cassin Adams. Y vamos a verlo aquí repetido. El centro es magnífico de Roberto Torres. Efectivamente. Cabecea David García y después Nino. El balón está bien parado por Belenreuter, no entra en ningún momento. No traspasó la línea, según hemos podido ver las repeticiones. Vemos de nuevo la jugada. Nino, que estuvo a punto de convertir el gol, respondiendo a la confianza de su técnico, que hoy le ha colocado como titular aquí en el Iberostar Stadi de Mallorca. Sin embargo, como decíamos, no rebasó la línea. Ese remate final de Nino. Continúa la carga el equipo de Enrique Martín Monreal. La pelota ganada, sin embargo, por Sissoko. Se la entrega a Adrián Colunga. El pase de tacón de Salomao para Damián Sabaté. Recupera el equipo navarro. Roberto Torres entra por la izquierda. Javi Flaño no le ha visto. La pelota es para Manuel Arana. Intenta ganar metros. La pone en el lado contrario buscando a Adrián Colunga. Y el balón sale para que lo atrape Timon Belenreuter. Pelota para Campabadal. Cuando Damián Sabaté. De nuevo el balón es para Eduard Campabadal. La pone arriba. Allí se encuentra Adrián Colunga. Gana de cabeza sin problemas Miguel Flaño. Y el balón es para Naucet Pérez. Estamos casi en el 41 de la primera parte. Sigue valiendo el gol de Alfredo Ortuño en el minuto 22. Juega Tano Bonín. Tano. El balón que trataba de ponerle a Oyer. De nuevo Tano es el que impulsa la pelota. Arriba para Alex Berenguer. Pero no para de Osasuna, no le coge el ritmo al partido por las pérdidas de balón tan constantes como son. Es decir, lo que estamos pidiendo de Osasuna es que tenga que tener un poquito más la posesión de balón, jugar un poquito más al fútbol para poder de alguna forma sorprender al Mallorca. Ojo a la pelea de Antonio Otegui en todo el área. Nino intentaba devolver la pelota al chaval de la cantera. Continúa el peligro. Manuel Sánchez ha visto por la izquierda a Javi Flaño. El balón es para él. Sin embargo, se anticipó Campabadal. Y ojo ahora porque la salida es buena de Manuel Arana. La está pidiendo por la izquierda Adrián Colunga. La pelota para el obetense. No va a llegar. Deja Naucet que salga por línea de fondo. Balón para Osasuna. La idea del pase que le estaba pidiendo Ortuño es para mí acertado, porque de haberle dado el pase a Ortuño estaban fuera de juego. Sin embargo, Colunga no. Y lo mejor de la jugada, Esteban, cómo ha peleado ahí con ese cuerpecito que tiene Antonio Otegui con Sissoko y al final se llevó la pelota. Muchas veces ese ímpetu es lo que te da la posibilidad de llevarte el esférico. Ahí está de nuevo tocando Antonio Otegui. La posesión, bueno, ha bajado un poquito del 61% al 59%, aunque sigue dominando con claridad el equipo de Fernando Vázquez. Estano buscaba en la parte izquierda a Javi Flaño. El envío fue bastante deficiente y la pelota que será para el conjunto local. Le va a dar un poquito de pausa al encuentro, esperando que llegue el descanso. Estamos en el 42,5. Es lo que yo creo que Enrique va a insistir ahora sobre sus jugadores, ¿no? Darle un poquito y de lo que debe estar apuntando en su libreta es que no mantiene la posesión de balón. Y es muy complicado con el fútbol directo, sobre todo por la gente que tiene atrás en Mallorca, porque Nino no es un hombre que está hecho para pelear ese tipo de balones. El salto ahora de Alex Berenguer, lo ganó Cassin, aunque recupera Osasuna. No sé si se la llevó incluso ayudándose del brazo Manuel Sánchez. La baja con el pecho ahora Oyer. Le persigue Joan Oriol. Ha metido la pierna lateral izquierdo de Mallorca. Se la lleva Adrián Colunga. Colunga ve el movimiento por delante de Alfredo Ortuño. El pase para el murciano. Pelota para Ortuño. El pase de tacón atrás. No llega Sissoko. Tampoco lo hizo antes Joan Oriol. Y recupera la pelota Osasuna. Antonio Otegui pidiendo el apoyo de Nino. Por delante Berenguer.
Le pide la pelota, sin embargo, Oyer intenta marcharse por la derecha. Oyer Sanjurjo metió la cabeza Lucas Abeldaño y la impulsó el argentino a saque lateral de nuevo. Se ha hecho daño de nuevo. Y se ha podido Oyer. hacer mucho daño, sí, se ha podido hacer mucho daño Oyer porque ha ido con todo Abeldaño. Han chocado cabeza con cabeza. Está hablando con el árbitro ahora Oyer diciendo que si eso no es falta, pero parece que va a poder continuar porque el problema lo tiene con ese golpe en la cabeza. No va a entrar la asistencia, ¿no? De momento va a sacar Tano. Ahí le tenemos al central. Va a sacar, lo hace ya, buscando a Roberto Torres. Toca el centrocampista de Osasuna, de nuevo atrás, la pelota para Alex Berenguer. Con Roberto Torres, Oyer Sanjurjo, buscando el punto de penalti a Nino. Ahí no tiene las de ganar el delantero de Osasuna. Saca Adrián Colunga para Ortuño. Ortuño salía con fuerza, sin embargo, se cruzó de forma legal Manuel Sánchez. La pierde Antonio Tegui, recupera por tanto el Mallorca. Se enfada el joven de 18 años, como es lógico, porque ese balón podría haber entrañado algún peligro de haberlo controlado bien. Vemos cómo llega con todo Manuel Sánchez. Pero llega limpio, no hay ninguna intención de hacerle falta a Ortuño. La jugada está muy bien dirigida por parte del colegiado. Saca ya Oriol, toca Damián Sabaté, se la va a quedar Manuel Arana. Arana va a esperar a que llegue por la derecha Campabadal, se incorpora al tarraconense, le persigue Javi Flaño, tiene que frenarse ahora Campabadal, continúa hacia el centro, Les del Córdoba, la pelota para Adrián Colunga. Final de los primeros 45 minutos en el Iberostar Stadium. Mallorca 1, el gol de Ortuño a los 22 minutos, Osasuna 0. Si tenemos que hablar algo de los 45 minutos, creo que es, de momento, por lo que hemos visto, el Mallorca es merecedor de ir por delante en el marcador, sobre todo por esa pausa que le está dando al partido y por ese intento de jugar por las bandas y provocar situaciones de peligro. Osasuna creo que esto lo va a arreglar en la segunda parte, porque de lo contrario lo va a tener muy difícil si no es una jugada muy esporádica, un error que pueda cometer el Mallorca para hacer el error. Recibió un golpe Oyer Sanjurjo en una jugada anterior. Iñaki, imagino que se había retirado sin ningún problema, ¿no? Sí, aparentemente sin problemas. El primero en acceder al túnel de vestuarios fue Fernando Vázquez, y también he podido apreciar cómo Enrique Martín Monreal conversaba con uno de sus ayudantes. Quizás ya está pensando en algún cambio, veremos si cuando arranque la segunda parte modifica el equipo, porque de momento Osasuna perdiendo aquí en el Iberostar Stadium, ganando el Mallorca 1-0 al descanso. Bueno, por de momento lo dejamos aquí, volvemos en unos minutos con la narración de la segunda parte, no se lo pierdan hasta ahora. Qué bien sabe el fútbol con Mausin. Barcelona-Valencia, en Canal Plus Partidazo. Desconecta. Vive otra vida. Entra en otros mundos. Eres un superhéroe. Un estafador. Un superviviente. Un piloto de rescate. Un agente secreto. Cada noche elige quién quieres ser con el mejor cine de estreno. Sí. Vive infinidad de historias sorprendentes con todos los géneros del cine. Y déjate arrastrar por universos que inspiran gracias al mejor cine inédito y alternativo. Sé quien quieras, haz lo que quieras y siente todas las emociones con todo el cine en Movistar Plus.
¿Estamos preparados en Europa para trabajar en equipo ante la amenaza terrorista? Ellis y Carl a duras penas. Un detective francés y otro inglés de nuevo frente a un caso que hará saltar chispas entre ellos dos. The Tunnel, segunda temporada, en mayo en Canal Plus Series. Tras 2 temporadas en el Tenerife, Roy Mackay aterrizaba en A Coruña en el verano de 1999. En su primer partido como deportivista, el delantero holandés dejaría en Riazor una inmejorable carta de presentación. Un hat-trick frente al Deportivo Alavés. Mackay marcaba así el primer gol del Depor en esa liga. También anotaría el último, en la jornada final frente al Español, y que supondría el primer título de liga en la historia del fútbol gallego. A partir de entonces, el idilio de Mackay con el gol ya no se rompería jamás. Desmarque, velocidad y un disparo demoledor desde casi cualquier posición fueron algunas de sus mejores armas. Con 96 tantos en sus 4 temporadas como blanquiazul, Mackay es el segundo máximo goleador de la historia del Deportivo, solo por detrás de Bebeto. En la campaña 2002-2003, la más prolífica del delantero holandés, anotó 39 goles entre todas las competiciones. 29 de ellos fueron en Liga, lo que le permitió ganar la Bota de Oro y convertirse en el primer holandés en lograr este galardón desde que lo hiciera, casi 20 años atrás, un tal Marco Van Basten. El gran aliado de Mackay de cara al gol fue sin duda alguna Juan Carlos Valerón. El mago de Arguineguín dio al holandés decenas de asistencias que le permitieron anotar algunas de sus mejores dianas. Como jugador del Deportivo, Roy Mackay ganaría la ya mencionada Liga, además de una Copa y 2 Supercopas. Bayern de Múnich y Feyenoord fueron los últimos equipos de un depredador del área cuya huella permanece intacta a orillas del Atlántico. Pon el contador a cero y respira hondo. Comienza Un Minuto para el Corazón, para la entrega, para contarte lo que no te cuentan. Ya ven cómo viene la semana, cargadita. Reinventando la manera de vivir el deporte desde el minuto cero. Porque para sentir todo el deporte solo necesitas un minuto. Minuto Cero, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde en Cero. Si en tu alma se oculta el corazón de un lobo huargo, si eres del oscuro linaje del león, si corre por tus venas la sangre legendaria de los primeros hombres y del último dragón, si amas las leyendas y los cuentos, y eres capaz de creer en lo que nadie cree, si te atreves a soñar con lo imposible, esta es tu pelea. Esta es tu batalla. Apúntate a los Juegos de Hielo y Fuego. Esta temporada te toca jugar a ti. Imagina que el cine te obsesiona y quieres ver un estreno cada noche y 6 canales solo de películas. Imagina que eres un cazador de series y puedes reunir todas las que te gustaría ver. Imagina cuánta emoción serías capaz de aguantar si tuvieras todo el deporte. Con 5 canales en exclusiva. Imagina la Liga BBVA, la Copa del Rey y la Liga Adelante. Espera,
No hace falta que te lo imagines. Todo esto está en Premium Extra.